Arias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 8 de julio y quién lo diría por el torrente de noticias que estamos recibiendo y asimilando en pleno verano. Martes, aquí en casa, será clave el Consejo de Ministros para aprobar nuevas medidas anticorrupción, mientras que otros dos socialistas son imputados por amaños en obras públicas. Mañana, comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, en el Congreso. En el ámbito internacional, son los aranceles los que nos traen de cabeza. A Japón les caen tasas del 25%. Japón dice que continuará las negociaciones para buscar un acuerdo comercial que beneficie a ambos países y califica de lamentable la tasa de Donald Trump. A Corea del Sur, señala la portavoz de la Casa Blanca, también le caen aranceles del 25%. Tengo las cartas firmadas que se han enviado hoy a Corea del Sur y también a Japón, y habrá aproximadamente otros 12 países que recibirán notificaciones y cartas del presidente de Estados Unidos. Y hace semanas que estuve en este estrado y ya les dije a todos ustedes que el presidente iba a crear planes comerciales a medida para todos y cada uno de esos países del planeta, y eso es lo que sigue haciendo esta administración. Otros países empiezan a responder a las cartas enviadas ayer por Donald Trump. Malasia dice que continuará hablando de buena fe y recuerda que la tasa es ligeramente superior al impuesto del 24% anunciado por Trump en abril. Tailandia prepara un plan de respaldo para lidiar con el arancel del 36% impuesto a sus exportaciones a Estados Unidos. Confía en obtener un arancel competitivo. Sudáfrica dice que Trump juzga mal sus datos comerciales. Le caen tasas a Sudáfrica del 30%. Cunde la sensación de que estas son propuestas maximalistas del presidente de Estados Unidos y que todos negociarán hasta la nueva fecha límite del 1 de agosto. Caroline Levitt. El presidente también firmará hoy una orden ejecutiva retrasando la fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto, por lo que la tasa arancelaria recíproca o estas nuevas tasas que se proporcionarán en esta correspondencia a estos líderes extranjeros saldrán por la puerta dentro del próximo mes y se llegarán a acuerdos y esos países seguirán negociando con Estados Unidos. Hemos visto muchos desarrollos positivos en la dirección correcta. La administración Trump está claramente tanteando el terreno. Pone a prueba la presión, buscando aumentar su influencia en las conversaciones comerciales. Trump ha demostrado que un arancel del 10% no es suficiente para que la economía reaccione de forma más permanente o a medio plazo. A Europa, Estados Unidos le ha ofrecido un acuerdo comercial que mantiene un arancel base del 10% sobre los productos europeos, pero excluye sectores sensibles como la aviación o como las bebidas espirituosas. Las negociaciones siguen siendo inciertas y dependen de la aprobación de Donald Trump, de esa aprobación final. La Comisión Europea insiste en que las negociaciones siguen abiertas, que continúan. Como he dicho desde el principio de las intervenciones de hoy, estamos trabajando para el 9 de julio en torno al punto de que queremos tener como mínimo un acuerdo con los Estados Unidos. Todo lo que vaya más allá de eso son cuestiones para Estados Unidos. Según tengo entendido, lo que ha dicho Estados Unidos es que si no se llega a un acuerdo antes del 9 de julio, esperan imponer aranceles, aunque no lo tengo muy claro, para ser sincero, pero que algunos aranceles entrarán en vigor supuestamente el 1 de agosto. Así que seguimos trabajando para el 9 de julio y eso es realmente todo lo que puedo decir al respecto por el momento. Los mercados evalúan los nuevos aranceles de Donald Trump. Los operadores están sufriendo la presión de esa vuelta de tuerca arancelaria y los bonos norteamericanos Eva Villanueva han vuelto a registrar presión.
Pues sí, efectivamente, esa es la radiografía de un mercado, Susana, que vive ese día después y en el que vemos cómo la tensión se está avivando. Vemos cómo Asia, sin embargo, tras las caídas de ayer, se está recuperando, se apunta a las ganancias tras haber visto cómo en Wall Street lo que se imponían ayer eran las caídas del 0,80% en el caso del S&P 500, también del Nasdaq o del Dow Jones, y mientras los futuros europeos se preparan, en este caso con caídas moderadas, los futuros del DAX que retroceden un 0,14%, mientras hemos visto cómo el presidente estadounidense comenzaba a decir a los socios comerciales desde Japón y Corea del Sur que ese 1 de agosto va a comenzar a aplicar esos aranceles mucho más altos, una nueva fase en la guerra comercial que comenzaba a principios de año. Como decías, más allá de la renta variable, ¿qué pasa en el mercado de bonos donde se registra la presión? Y hemos visto cómo comienzan los temblores que veíamos en abril. El Treasury a 10 años ha subido casi 5 puntos básicos al 4,40%, de cerca del 4,5% que desata las alarmas. En el de 20 años ha subido 7 puntos básicos al 4,93% y el de 30 avanza al 4,93%, rondando todos el 5%. Todo en un escenario en el que las commodities, el mercado del petróleo, vemos como a esta hora retrocede el Brent un 0,55%, hasta los 69,20, y el West Texas que pierde 0,57%. En cuanto a las decisiones de esta madrugada, mirando hacia el Banco de Australia, ha mantenido el tipo de interés en 3,85%, señalando que necesita más tiempo para evaluar datos de inflación. A la OPA de BBVA sobre Sabadell, la oferta pública de adquisición de acciones, sigue su curso. La entidad vasca ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el folleto actualizado de la operación que recoge las condiciones impuestas por el Gobierno. Ahora el regulador espera poder aprobar el documento, Ángeles Lozano, antes de finales de julio. Buenos días. Muy buenos días. Si se cumplen esos plazos, el visto bueno llegaría antes de las dos juntas de accionistas que va a celebrar el Sabadell el próximo 6 de agosto. Una para aprobar la venta de su filial británica TSB al Santander y la otra para aprobar el dividendo extraordinario de 2.500 millones asociado a esa operación. Así, el periodo de canje comenzaría a principios de agosto y la intención de BBVA es que el periodo de aceptación de la OPA se alargue durante septiembre. Actualmente el BBVA prevé unas sinergias de 300 millones de euros con la OPA. La entidad ha afinado al máximo los cálculos para obtener los mayores ahorros de costes posibles. Antes de que el Gobierno se pronunciara, el banco proyectaba unas sinergias de 850 millones. Ha bajado esa cantidad a 300. 100 corresponderían a fondos de capital, pese a que el consejero delegado del Sabadell dijo hace 2 semanas que estas sinergias se han volatilizado porque los ratings de la entidad han mejorado 4 veces. El resto de los ahorros previstos procederían de gastos administrativos y de la plataforma tecnológica. El veto del Ejecutivo incluye la prohibición de que BBVA realice un ERE o un cierre de un número importante de oficinas, pero esa exigencia no se extiende a la plataforma tecnológica, lo que ha abierto una vía al comprador para lograr ahorros de costes. A cierre de ayer, la prima negativa de la OPA rozaba el 12% frente a la prima positiva del 30% en el momento en el que se lanzó la operación. Esto obliga, según los expertos, a mejorar sustancialmente la oferta para que sea aceptada. Escuchamos a Jorge del Canto, asesor financiero. BBVA quiere seguir adelante con esta oferta, pero va a tener que revisar tal vez cómo la plantea de forma que los accionistas del Banco de Sabadell les parezca atractivos. Hemos conocido la semana pasada que hay un grupo minorista importante que se opone precisamente a la OPA y se opone precisamente por esa percepción de ese megadividendo que va a percibir aquellos accionistas que no acepten la OPA. Y por lo tanto es lo que puede acabar enrareciendo esta operación. Más allá de los mercados, muy importante esa cena en la Casa Blanca con Trump y Netanyahu. Trump urge a la necesidad de buscar un alto el fuego en Gaza y Netanyahu
le postula para el Premio de la Paz. Pues sí, efectivamente son dos personas sentadas a la mesa, dos líderes y el gran aliado de Washington, como señala continuamente el primer ministro israelí, negociaciones, tratar de buscar ese alto el fuego, y mientras Israel de última hora vuelve a bombardear el campo de refugiados en Gaza, mientras está negociando con Trump el alto el fuego. El jefe de la Casa Blanca ha recibido por tercera vez desde que iniciaba su segundo mandato a Netanyahu y ha señalado que Estados Unidos había programado conversaciones con Irán y ha indicado avances en ese controvertido esfuerzo para reubicar a los palestinos fuera de Gaza. Trump, que se ha mostrado abierto a levantar las sanciones contra Irán y confirma esas conversaciones esperando evitar nuevos ataques. En declaraciones a los medios al inicio de la cena, Netanyahu ha subrayado el gran apoyo y esfuerzo que está llevando a cabo la administración de Trump con otros países para dar a los palestinos un futuro mejor y para evitar las guerras. Y era entonces cuando Benjamín Netanyahu sorprendía al propio Trump, que respondía muy agradecido que le iba a proponer para recibir el Premio Nobel de la Paz. El presidente cuenta con un equipo extraordinario y creo que nuestros equipos juntos forman una combinación extraordinaria para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades. Pero el presidente ya ha aprovechado grandes oportunidades, ha forjado los acuerdos de Abraham. Mientras hablamos, se está forjando la paz en un país y en una región tras otra. Así que quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al comité del Premio Nobel para nominarle para el Premio Nobel de la Paz, que es bien merecido y usted debería obtenerlo. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, baby. Thank you. Thank you for everything you do. Thank you. It's a great honor. Eran esas palabras de agradecimiento de Donald Trump y en una antesala donde ya se ha señalado que el enviado de Trump va a viajar esta semana a Qatar para negociar ese alto el fuego en Gaza. Es martes 8 de julio, el día nos deja otras noticias a tener en cuenta. El presidente de Irán afirma que están dispuestos a retomar el diálogo con Estados Unidos. En una entrevista con el podcaster Tucker Carlson, Masoud Pezeshkian asegura que se pueden resolver las diferencias de los dos países, aunque apunta que los ataques aéreos de Estados Unidos pueden ser un duro golpe para la confianza. Pezeshkian también confirma que Israel intentó asesinarlo, pero que fracasaron, acusaciones por las que el país israelí no se ha pronunciado de momento. Lula da Silva responde a la amenaza arancelaria de Trump y dice que el mundo no necesita un emperador. Desde la cumbre de los BRICS no responden a los comentarios del presidente estadounidense que acusaba a los países del bloque de ser antiamericanos. Da Silva asegura que las amenazas del presidente estadounidense son irresponsables. Porque no creo que sea una cosa muy responsable o seria para un presidente de la República de un país del tamaño de Estados Unidos amenazar al mundo a través de Internet. No está bien, ¿sabes? Tiene que saber que el mundo ha cambiado. No queremos un emperador. No queremos emperador. Siguen los trabajos de rescate tras las inundaciones de Texas que dejan ya más de 100 muertos. El punto más crítico sigue siendo el condado de Kerr, donde los fallecidos ascienden a 84. Los servicios de emergencia siguen buscando a 10 personas desaparecidas del campamento Mystic Camp, donde murieron 27 personas. Ahora el debate se centra en saber si los avisos de emergencia llegaron a tiempo. Joe Herring Jr., alcalde de Kerrville, en el condado de Kerr, asegura que no recibieron ninguna advertencia. Todos aquí, si hubiéramos podido advertirles, lo habríamos hecho y ni siquiera tuvimos una advertencia. No sabíamos que no había. Cuando lo comprobé, sobre las 8 de la noche había probabilidad de lluvia, pero no vi ningún aviso de inundación. No recibí ninguna notificación de inundación. No lo sabía. Más asuntos. La Comisión Europea congela 1.000 millones de euros a España por incumplir la reforma fiscal. Es el quinto pago del Plan de Recuperación y Resiliencia, que tiene un valor de 23.900 millones de euros. Desde el organismo europeo opinan que nuestro país suspende en dos materias clave: la subida fiscal al diésel y las inversiones en la digitalización de las entidades regionales y locales. Desde el Ejecutivo confirman
que el pago quedará en suspenso hasta que superen estos hitos. El juez del caso Koldo cita como investigados a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero. Ismael Moreno toma esta decisión después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga el caso Koldo, Leopoldo Puente, viera indicios en su contra. Quien declara hoy en el juicio es la presidenta del Congreso, Francina Armengol. La oposición pide su dimisión, mientras que el ministro de Justicia anuncia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciará un paquete de medidas anticorrupción este miércoles. El próximo miércoles el presidente del Gobierno anunciará un paquete potente de medidas contra la corrupción para recuperar la confianza de la ciudadanía. Somos los primeros interesados en recuperar esa confianza y los primeros interesados en que casos pocos pero muy graves no manchen la acción de este Gobierno en la lucha contra la corrupción, que sigue siendo una de las señas de identidad de nuestro presidente y del conjunto del Gobierno. Y el Partido Popular cierra la puerta a un posible gobierno con Vox. El secretario general del PP, Miguel Tellado, aclara que la intención del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, es gobernar en solitario y asegura que para gobernar solo existen dos opciones, o Sánchez o Feijóo, aunque afirma que la intención del partido es no arrinconar a Vox. Y hoy todo el mundo sabe que solo hay dos opciones: o Sánchez o Feijóo, no hay más. O Sánchez o el Partido Popular. Y el presidente Feijóo explicó que él quiere un gobierno solitario, un gobierno monocolor, un gobierno sólido y un gobierno unido. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se esperan pocas nubes, aunque con algunas de evolución en montañas del interior. En el norte y Mediterráneo, más nuboso por entrada de aire húmedo. Lluvias débiles en el norte y chubascos en el este, especialmente intensos en la madrugada en el sur de la Ibérica, Cabo de la Nao y noreste de Cataluña. En Canarias, nubosidad en el norte de las islas montañosas, con lluvias débiles. Las temperaturas máximas en descenso en el Mediterráneo y archipiélagos. En aumento en el resto, incluso superarán los 36 grados en suroeste peninsular y sudoeste de Galicia. Hasta los 38 grados llegarán en el Guadalquivir y Guadiana. Las mínimas en descenso general, salvo en la meseta sur, en la mitad sur y litorales mediterráneos, no bajarán de los 20 grados. Los vientos serán de moderados a flojos, más intensos en litoral gallego y cantábrico, Ampurdán y Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. ¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid. El primer análisis de la mañana. Con José María Peredo. José María, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días. Que es catedrático de Comunicación Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid. Bueno, ya tenemos a Donald Trump enviando cartas a distintos países, a Malasia, Tailandia, Corea del Sur, también a Japón, y algunos de ellos negociando. Hay plazo límite que se ha ampliado hasta el próximo 1 de agosto. ¿Cómo calificarías la negociación de Trump? ¿Es maximalista y al final todos cederán y habrá acuerdos? Transaccional, ¿no? Es la palabra que estamos utilizando para definir a Donald Trump. Entonces, por tanto, yo diría que pragmática. Yo diría que abierta a negociaciones, teniendo en cuenta que, desde luego, desde el primer momento, la política exterior de Donald Trump ha puesto de manifiesto que las tarifas y los aranceles son una, digamos, herramienta de esa política exterior. Y una herramienta no solamente en términos económicos, que sería perfectamente, digamos, reconocible, ¿no? Es decir, renegocio determinados productos con determinados países y demás. No, se trata de una herramienta de carácter geopolítico, estratégico, integrado también en la economía. La economía es una parte de la estrategia. Decía Hamilton hace muchas décadas. Hamilton, yo creo que está fundamentando la política también de Donald Trump. ¿Por qué hacia Asia en este momento? Quizá, ¿no? Puede ser la pregunta, ¿no? ¿Por qué la orientación está en Asia? Bueno, en primer lugar, porque Asia siempre ha sido la prioridad para Estados Unidos desde hace unas cuantas legislaturas. El motivo es China. En segundo lugar, y por supuesto también el mercado asiático. En segundo lugar, porque digamos que en Europa ya ha hecho como el primer recorrido, la primera presión, y ha dejado ya algunas de las claves y algunas de las pautas. No quiere decir que no vuelva. Pero si, digamos, que ese recorrido que hace la política exterior y que ha parado en Oriente Medio de una manera violenta, pero también con acuerdos, tiene una base regional, de geopolítica regional, digamos que ahora la siguiente región, y es la más importante, es Asia. Asia en el punto de mira en primer lugar, pero también tenemos ahí Europa. Antes de pasar a Europa, aquí también el mensaje es que amplía los plazos. Trump no tiene ningún pudor en utilizar una herramienta totalmente flexible, una herramienta moldeable hasta que finalmente consigue lo que realmente quiere. Sí, bueno, los plazos ya vemos que se van ampliando. Las cartas han incidido en algunos productos, explican en las cartas cuál es la situación, es decir, son hasta argumentativas, ¿no? Pero la cuestión fundamental es que habíamos dado de plazo, pues, hace tiempo abril y después fue julio y ahora es agosto. Entonces, evidentemente yo creo que eso entra dentro de, no de una irregularidad en la previsión, sino más bien pues en dar un tiempo para la negociación en cada caso, ¿no? Yo creo que las cifras en ese sentido, estamos ahora en el mundo del dato, entonces pues hay que gastar el 5% y hay que poner arancel el 25%. Entonces, es que esos todos son datos muy concretos que supongo que se pueden ajustar, ¿no? De acuerdo con distintos sectores, distintos productos, etcétera, ¿no? En el caso de Europa, pues muy similar también. La amenaza, por ejemplo, directa a España, en el caso de la reunión de la OTAN, pues es un ejemplo de que la presión arancelaria o comercial está en la base de la política exterior de Donald Trump y es una herramienta que utiliza. Y hay otros países también cercanos en su alianza y en su orientación política, aliados, etcétera, como Canadá, donde también vuelve una y otra vez también a aparecer este tipo de presión. Claro, y José María, bueno, muy rapidito. Es una política... ¿Perdón? Con Europa, Estados Unidos ha mantenido un arancel base del 10% sobre productos europeos. Eso sí, excluye a sectores sensibles como la aviación y como las bebidas espirituosas. ¿Cómo interpretas esta pequeña exclusión? Bueno, pues difícil de entender en el marco que no sea de un marco de negociación. Puede tener incluso un interés en los propios Estados Unidos. El hecho de que algunos... de que la balanza comercial se ajuste con unos productos y con otros productos no. Fíjate que ha habido algunas también demandas o propuestas, mejor dicho, para que algunas empresas, en concreto estas no europeas, sino japonesas y coreanas del sur, se instalaran pero también las europeas, en Estados Unidos a producir.
Es decir, yo creo que hay una gran estrategia de reequilibrar la balanza, hay una gran estrategia de revitalizar la producción interna en Estados Unidos y, por tanto, eso también puede afectar a que algunos productos se graven más que otros en función de cómo influyen en el mercado o en la producción interna y en ese crecimiento que también se busca, ¿no? Pues José María Peredo, desde la Universidad Europea de Madrid. Muchísimas gracias por el madrugón. Un abrazo fuerte, José María. Cuídate mucho. Muchas gracias, encantado. 7:24, tenemos el momento de los mercados. Hay que vigilar las pantallas para saber, en primer lugar, tiempo real de Asia, futuros en Europa y en Estados Unidos. En Asia, los índices, tiempo real. Eva Villanueva, buenos días. Buenos días de nuevo. Pues lo que estamos viendo esta mañana es mayoría de signo mixto. Los operadores están cotizando esa respuesta a lo que son las tensiones arancelarias, el nuevo dibujo puesto sobre la mesa por Donald Trump, y donde vemos precisamente cómo hay avances moderados. En el caso del índice Nikkei, a esta hora vemos cómo el índice de Japón está moviéndose a esta hora con ese avance del 0,27%. El CSI 300 con un 0,74% de subida, mientras que vemos al Hansen de Hong Kong también con subidas del 0,73%. El Nifty es quien retrocede en India un 0,07%, y también viendo la bolsa de Australia con retrocesos del 0,28%. Futuros en Europa. También tendencia mixta. El futuro del DAX está cayendo un 0,12%. Sube un 0,35% el futuro del CAC 40 de París. Arriba un 0,2% el del FT100 de Londres, y el del Eurostoxx 50 pierde un 0,19%. El VIX de volatilidad en rojo a 18,55 puntos. ¿Y futuros americanos? Que vienen en signo mixto, con subida del 0,18% para el Nasdaq 100 y del 0,06% para el S&P 500. El Dow Jones cae un 0,07%. Las criptomonedas consolidando niveles. Bitcoin $108.000, baja un 0,90% frente a ayer, y Ethereum en 2.547. En Asia, muy importante, el sector automovilístico de Japón trata de buscar reequilibrios con Estados Unidos más allá de esas negociaciones oficiales. Pues sí, efectivamente, esos fabricantes liderados por Toyota que exploran esas estrategias para ayudar a reducir el desequilibrio comercial, mientras Tokio sigue negociando de cara a lo que está siendo un escenario que en las últimas horas se ha agravado con la decisión de Estados Unidos desde Japón, que esos productos exportados ahora enfrentarán aranceles del 25%. Lo que buscan es importar autos que fabrica en Estados Unidos de regreso a Japón y ofrecer marcas de autos estadounidenses a través de la extensa red de concesionarios de Toyota, que cuenta con más de 4.000 puntos de venta en Japón. Vamos con Foxconn. Cae tras presentar previsiones e informaciones de asociación con Nissan, y ByteDance niega que un grupo liderado por Oracle comprará la división norteamericana de TikTok. Y empezando por lo último, la matriz de la popular app ByteDance ha negado esas especulaciones sobre la venta de la división estadounidense de TikTok a un consorcio liderado por Oracle. Las informaciones previas indicaban que el consorcio liderado por la estadounidense en primera línea para adquirir una participación mayoritaria. ByteDance, que recordemos tiene hasta el 17 de septiembre para llevar a cabo la venta. Foxconn, que cae un 1,5%, es otro de los protagonistas, tras anunciar que espera un crecimiento del 36,839,1% interanual de beneficio neto en el semestre, y mientras Nissan estudia asociarse con Foxconn para producir vehículos eléctricos en Japón. En Estados Unidos, ¿hoy qué tenemos? Hoy sabremos los resultados de junio del índice NFIB de optimismo de pequeñas empresas, y también se publicará el volumen de créditos al consumo en mayo. Ayer descensos del 0,94% para el Dow Jones y caídas del 0,92% para el Nasdaq. El mercado pone el foco en las cartas que ha enviado Donald Trump, donde establece las condiciones arancelarias a varios países, aunque el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent asegura que los países tendrán más tiempo para poder negociar estos aranceles. La indefinición afecta sobre todo a dos compañías: Nvidia, que tenía a tiro conseguir un valor de mercado de $4 billones, y Tesla, cuyas acciones caen un 7%, también afectadas por el nuevo enfrentamiento entre Donald Trump y Elon Musk. Según Bloomberg News, el jefe de inteligencia artificial de Apple se marcha a Meta. Esta contratación responde a la agresiva estrategia de captar talento en el campo de la inteligencia artificial de la compañía. Meta reestructura su unidad de inteligencia artificial bajo la división Meta Superior
Intelligence Labs, que estará dirigida por Alexander Wong, ex CEO de Skellay. Los títulos de Meta suben al cierre un 0,31%. Y CoreWeave se hará con la minera de criptomonedas Core Scientific por $9.000 millones. Los sitios de alto consumo energético y los contratos de energía de los mineros de Bitcoin se han convertido en el gran objetivo de las empresas de inteligencia artificial. El acuerdo ayudará a eliminar más de $10.000 millones en gastos generales de arrendamiento durante los 12 próximos años. Sus acciones suben al cierre un 0,20%. En Europa, ¿hoy estás pendiente de qué? Resultados de la balanza comercial de mayo en Francia y en Alemania. En España el Tesoro celebra subasta de letras a corto plazo, a 3 y 9 meses, y pagan dividendos Redella de 0,60 euros brutos por acción, Repsol 0,50 euros brutos por título y Dreams celebra Junta General de Accionistas y ya sabemos el precio al que va a debutar a Cirsa mañana. Es de 15 euros por acción, lo que supone valorar el total de la compañía en 2.520 millones de euros. Del día de ayer, ¿con qué te quedas? Con que el IBEX subió un 0,73% y partirá desde los 14.074 puntos. Esperanzas sobre un acuerdo arancelario con Europa permitían la toma de posiciones en las bolsas europeas. Subieron los bancos, vimos también subidas en IAG y en ArcelorMittal, caían las empresas defensivas. En Europa el DAX fue el más alcista, arriba un 1,2, recuperó los 24.000 puntos. París subió un 0,25, Milán un 0,74 y Londres se desmarcó con un recorte del 0,2. Un nombre propio, Cirsa, amarra su salida a bolsa y fija en 15 euros el precio de la acción. Despierta, invierte, gana. Oye, me he comprado unas zapatillas en el metaverso. Es el futuro y así no se manchan. En Fundación Telefónica te formamos en digital. Ven a 42, nuestros campus de programación innovadores, gratuitos con un 100% de empleabilidad. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Málaga y Urduliz, Vizcaya. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas, en los tejidos más suaves y frescos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los diarios y empezamos con los de color salmón. 5 días, Bruselas retira 1.100 millones a España por incumplir reformas. Castigo por el retraso de la fiscalidad verde y la temporalidad de los funcionarios. Eurogrupo, Cuerpo retira su candidatura y Donohoe es reelegido. Cuenta también Repsol liquida el negocio de gasolineras con el Corte Inglés. Los dueños de Vega Sicilia cobran un dividendo récord, 40 millones de euros. Y cuenta también este periódico que ACS presenta ante la Unión Europea su plan para crecer en minerales críticos. Vamos ahora con el diario Expansión. BBVA registra la OPA y prevé sinergias de 300 millones de euros. Bankinter analiza compras para crecer en la Unión Europea. Destaca que John Donohoe revalida la presidencia del Eurogrupo tras la retirada de Carlos Cuerpo y Nvidia se lanza por los 4 billones de dólares de valor en bolsa. Muy interesante también en este periódico la contraportada. Apple logra la pole en taquilla gracias a su película de la Fórmula 1. Brad Pitt ha conseguido su mejor fin de semana de estreno con sus 37 años de carrera. La Fórmula 1 es la película más taquillera de Apple y puede ser la primera de gran presupuesto en darle beneficios. Y en el diario El Economista cuentan, el paro registrado sería un 31%
31% más alto si se contara los fijos discontinuos. Crecen los demandantes con relación laboral. Mapfre se alía con Banco Internacional en Chile. Cirsa fija un objetivo de deuda de 2,5 veces EBITDA. Iberdrola y Masdar invertirán 5.200 millones en East Anglia 3. Y destaca también en la contraportada: sin culpa, pero no sin daño. El juicio de Telediario a Ana Duato. La actriz y su marido han sido absueltos de todos los cargos de fraude fiscal tras 10 años bajo sospecha, mientras su asesor es condenado a 80 años de prisión. Vamos con la prensa nacional. Comenzamos con El País en portada. Vox defiende la deportación de 8 millones de inmigrantes. El partido aboga por la expulsión de migrantes, incluso de segunda generación. La Razón: se sabía, Salazar elegía a la chica según su físico. Altos cargos del Partido Socialista confirman que los presuntos abusos se conocían y que hubo quien se lo reprochó. Nos vamos a la ABC, noticias sobre el PSOE. Ferraz orquestó el pucherazo contra Díaz 9 meses antes de las primarias. Europa castiga parálisis de Sánchez y aísla a Rivera e ignora a Carlos Cuerpo. Es el titular de El Mundo, que cuenta también que la Guardia Civil condecoró a Aldama por su acceso a correos y Huawei. Nos vamos a la prensa internacional. Estados Unidos, comenzamos en The Wall Street Journal. Trump reanudará el envío de armas a Ucrania. Estados Unidos enviará armas defensivas adicionales porque Moscú está atacando a Kiev muy duro, dice Trump. Por otro lado, mercados, aranceles. Las acciones caen después de que Trump anunciara aranceles más altos a sus socios comerciales. El S&P 500 retrocedió un 0,8% desde su máximo histórico. Por otro lado, Oriente Medio, Trump y Netanyahu se reúnen mientras se avecinan nuevas pruebas. Nos vamos a The Washington Post. Las inundaciones en Texas matan al menos a 104 personas, incluidas 27 de Camp Mystic, mientras continúa la búsqueda. Empresas Tesla. Los partidarios de Tesla piden a su junta directiva que frene a Musk mientras vuelve a sumergirse en la política. Otro medio, The New York Times, Trump reaviva la guerra comercial y continúa amenazando con imponer fuertes aranceles a sus aliados el 1 de agosto. Financial Times, guerra en Ucrania, al foco. Trump dice que Estados Unidos enviará más armas a Ucrania. Por otro lado, el puerto más grande de Europa se prepara para una posible guerra con Rusia. Volvemos a Europa. En Alemania, el Handelsblatt. El ministro de Defensa de Israel planea campamentos en Gaza para 600.000 personas. El Frankfurt Allgemeine, cómo reacciona Asia a las cartas de advertencia de Trump. Por otro lado, también premio Nobel para Donald Trump. Netanyahu ha dicho que iba a apostar por él. En Inglaterra, en Reino Unido, The Times, Starmer presionará a Macron para un acuerdo de último minuto sobre migrantes. De uno entra, uno sale. Dice, si se firma, permitiría a Gran Bretaña devolver a los inmigrantes en pequeñas embarcaciones a Francia a cambio de solicitarles de asilo con una conexión familiar con el Reino Unido. Y terminamos en Francia, Le Monde. La Unión Europea dispuesta a suavizar su postura en la guerra comercial con Estados Unidos para asegurar un acuerdo. Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La sostenibilidad es el eje central de la construcción actual. Entre los principios clave de la construcción sostenible destacan el uso de energías renovables, aislamientos térmicos avanzados, ventilación pasiva, materiales reciclables como el biocemento, así como la reutilización de materiales y el reciclaje de residuos. El diseño sostenible no solo cumple con las normativas legales, sino que también conlleva importantes beneficios como un menor consumo energético o menores emisiones de CO2, además de aportar mayor confort, mejor salud, viviendas más valiosas y un acceso a una financiación verde.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En moda hombre tenemos todas las prendas clave de la temporada. Polos, camisas, camisetas, pantalones cortos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto en tienda web y app. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita. Hoy, en Capital Intereconomía... Hoy tertulia a partir de las 8:15 de la mañana. Quienes nos van a acompañar: Gonzalo Garnica, Antonio Díaz Morales y Félix Aguado. Con ellos analizaremos la guerra arancelaria, en qué punto está, por qué Estados Unidos empieza a mandar las cartas a Asia, con especial foco en Malasia, en Vietnam, en Corea del Sur, en Japón. ¿Es China su objeto de deseo principal? Luego, ¿qué va a pasar con la Unión Europea? ¿Cómo la Unión Europea va a defender a Europa y también a España? ¿Va a haber negociación por sectores concretos? Lo vamos a comentar, igual que vamos a hablar de BBVA, que ha registrado ya la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones, y prevé sinergias de 300 millones de euros. Vamos a recordar los hitos clave para la OPA de BBVA sobre Sabadell. Y ojo, porque hay una empresa que está golpeando TikTok las puertas del parque. Es Cirsa. Cotizará mañana con una sobredemanda de 7 veces. Esto augura que subirá como la espuma. Y muy importante, vamos a llevar a la tertulia el tema de Bruselas. Retira 1.100 millones de euros a España de los fondos Next Generation. Le acusa de no cumplir reformas. Y por cierto, Carlos Cuerpo se cae, sí, retira su candidatura para presidir el Eurogrupo. ¿Qué hay detrás? ¿Golpe para el gobierno español? ¿Qué ha pasado? Se lo vamos a contar esto y mucho más en nuestra tertulia capital. Pero ojo, porque a partir de las 10 de la mañana tendremos el foco puesto en la hora del inversor, con libertad para su dinero a través de fondos de inversión, con Ironía FinTech. Se va a pasar por aquí Ignacio Baquiano del Eversheds. Vamos a hablar de ETFs apalancados. Sí, bueno, es que la revolución, la tecnología y la innovación están cambiando el mundo de los indexados. Y muy interesante. Hoy no tenemos consultorio de fondos, pero sí un espacio muy interesante sobre patrimonio y fiscalidad, porque para tener un buen asesoramiento financiero no solo basta con buscar una rentabilidad ajustada, hay que tener en cuenta el riesgo y, cómo no, los impuestos. Esto y mucho más aquí en Radio Intereconomía. Atención, la OMC lanza su nuevo máster de acceso a la abogacía en modalidad online, con las mejores bases de datos y materiales jurídicos, masterclasses con expertos y acceso a simulación de exámenes oficiales. Compatible con tu actividad profesional. Entra en la abogacía de la mano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Infórmate en umc.es. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Y con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué esperar hoy de los mercados financieros? ¿Cómo van a caer esas cartas que está enviando Donald Trump a alguna parte del mundo con objetivo número 1, Asia? Bueno, vamos a ver, efectivamente, parece que el repartidor se ha ido hacia mercados asiáticos, así que todavía existe esa posibilidad que no haya carta en la Unión Europea. Y eso, pues en principio, esas dudas se despejan. Hoy, meta, mantenimiento de los 14.000 puntos, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bueno, es un nivel psicológico más que técnico. Realmente lo importante está ligeramente por encima. Veíamos los máximos del viernes, abríamos en los 14.180 aproximadamente. Esa es la resistencia actual en el corto plazo. A mí me gustaría ver cierres sostenidos por encima de ese nivel, pues para ver que hay ganas, que hay fuerza, que
que hay convicción para atacar la zona de máximos anuales, que serán multianuales, no vistos desde hace más de 15 años, ¿no? En torno a los 14.330. Entonces, bueno, vamos a ver si acabamos la semana muy bien, siempre y cuando no se tuerza, o dicho de otra forma, no devolvamos lo ganado ayer. Y con ello pongamos en peligro la zona de la media móvil de medio plazo, que está pasando por los 13.940, que sigue teniendo pendiente positiva y que cada vez es más agresiva y se nos va a acercar enseguida por encima de los 14.000, ¿no? Entonces, bueno, todo es darle vueltas a esos 14.000 y buscar nuevos alicientes que creo que el mercado los va encontrando a mitad de semana. Primero, con el apoyo de Wall Street, ya hemos visto que no ha sido para tanto, y segundo, con el sectorial bancario que nunca nos abandona, al IBEX 35. Y muy pendientes del oro y también del euro. Los dos activos están arriba, escalando posiciones. Cuentan que los bancos centrales están incrementando sus reservas de oro y están apostando por el euro contra el dólar. ¿Cómo ves la evolución a corto plazo de estos dos activos? Bueno, pues mira, el par euro-dólar te comento que lo veo con ese objetivo del 1,23. Ayer tuvo una corrección, dentro de lo que es la sesión bursátil reaccionó para hacer un cierre no tan grave. Y bueno, pues reconquistó el 1,17. Está consolidando, como bien decías, ¿no? Después de unas subidas tan importantes como las que lleva tanto el oro, Bitcoin, par euro-dólar, todo está consolidando en la parte alta del rango, y esto es importante, denota fortaleza. No es que suba un 10% para luego bajar un 5%, no, subo un 10% para luego bajar como mucho un 1,5%, un 2%, es decir, que consolida en la parte alta y esperando algún tipo de excusa para seguir subiendo, ¿no? Entonces, bueno, la referencia en 1,1830 aproximadamente es lo que tiene que romper para seguir escalando posiciones, y en el medio y largo plazo, pues ya te digo, las referencias de los máximos allá por febrero del 2021 en el 1,23. Yo creo que acabaremos, esto no es de semanas, obviamente van a pasar meses y meses, pero acabaremos en el 1,23. Eso es debilidad del dólar, le tiene que venir muy bien a la onza de oro, que también consolida en la parte alta, un oro que de momento ahora está electrocardiograma plano, dándole vueltas a los 3.333, no se mueve mucho, está como imantado a la media móvil de medio plazo, la de color rojo que estamos viendo en un vídeo que ahora subiré para tu audiencia, Susana, y que está totalmente plana, es decir, que falta algún tipo de aliciente y no sabemos hacia dónde romper. A mí me huele que habrá algún movimiento brusco, al alza o a la baja, no lo sé, habrá que esperar el rango para ver por dónde rompe, y también creo que este rango tan estrecho todavía no está preparado para romper ya, es decir, que quizás haya que estar esperando todavía una semana aún para ver una ruptura, que creo que en el mejor de los casos se irá a 3.447 a marcar nuevos máximos históricos en base cierres, no en formato intradiario, pero en base cierres. Y luego me interesa también el petróleo, cómo se está comportando en las últimas horas, y es la inversión en petróleo una oportunidad en estos tiempos. Bueno, en principio no, yo creo que, vamos a ver, una vez ya se ha apagado el follón de la guerra en Oriente Medio, parece que no hay tantos efectos en el mercado en el día a día. Sí que es verdad que tenemos ciertos problemas para ver el barril de petróleo Brent, referencia europea, por encima de $69. Ayer lo cerró por encima, vamos a ver lo que dura. Yo creo que no está preparado para mantener precios por encima de 69 y volveremos otra vez a la zona de 66. En el peor de los casos, 67 en el mejor. Y también lo condeno a más lateralidad, igual que el oro, ¿no? Esperando algún tipo de acontecimiento que ya veremos por dónde nos sale. A mitad verano, final de verano. No le veo fuerza para estar sostenido por encima de 69, la verdad. Lo cual nos va a venir muy bien de cara a precios de gasolina y gasóleo, la verdad. Muy bien. Pues Eduardo Linches, analista de Invertia. Gracias por esas claves. Iremos viendo cómo se da el día, que lo tenemos todo por delante, ya por el martes. Un abrazo. Gracias. Venga, adiós, Linches. Cuídate. Chao. Bye, bye. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. 5 minutos, llegamos a las 8 de la mañana, esto es Radio Intereconomía. ¿Y por dónde va este martes Eva Villanueva? Adelante. Bueno, pues va y lo venimos contando por esas cartas que estábamos esperando con la letra pequeña de los aranceles y un Trump que ha comenzado a decir a sus socios comerciales, desde los grandes proveedores como Japón y Corea del Sur hasta otros más menores, que el 1 de agosto comenzarán a aplicarse esos gravámenes mucho más altos, lo que supone una nueva fase en la guerra comercial que comenzaba con ese día de la liberación. Arancel del 25% a los importadores estadounidenses de todos los bienes provenientes de aliados clave como Japón y Corea del Sur, que ha sacudido a Wall Street, que ha sacudido al S&P 500 y sobre todo con esa explicación por parte de la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sobre lo que viene a partir del 1 de agosto. Vamos a escucharla. El presidente también va a firmar esa orden ejecutiva retrasando la fecha límite del 9 de julio al 1 de agosto, por lo que la tasa arancelaria recíproca, pues esos nuevos gravámenes que se proporcionarán a líderes extranjeros, saldrán por la puerta dentro del próximo mes o se llegarán a acuerdos y esos países seguirán negociando con Estados Unidos. Hemos visto a muchos dispuestos a negociar. Y sin embargo también muchas críticas bajo este paraguas del discurso arancelario. Lula da Silva, el brasileño, justo tras ese marco de la reunión de los BRICS, ha respondido a la amenaza arancelaria de Trump y decía que el mundo no necesita un emperador. Vamos a escuchar. Porque no creo que sea una cosa muy responsable o seria para un presidente de la República de un país del tamaño de Estados Unidos amenazar al mundo a través de Internet. No está bien, ¿sabes? Tiene que saber que el mundo ha cambiado. No queremos un emperador. No queremos emperador. De última hora, el Ministerio de Comercio de Corea del Sur acaba de decir que va a tener conversaciones con Lutnick, con el responsable de comercio estadounidense, este miércoles. Y, entre tanto, en el mercado, el bono a 10 años, el Treasury, subiendo al 4,40%, el 20 años al 4,93%, todos ellos en el muy largo plazo, acercándose al 5%, ese nivel psicológico que ya hizo entrar en pánico a los inversores. Azakawa, también el negociador de Japón, acaba de decir que va a tener una llamada telefónica con Lutnick, y todo esto en un escenario en el que el Banco de Australia ha mantenido los tipos de interés en el 3,85% frente a la bajada de tipos que se esperaba. Con todos los futuros se preparan hoy para abrir con timidísimos movimientos. Los futuros del DAX los tenemos con avances del 0,01%, y en las materias primas vemos como el petróleo está retrocediendo, el Brent un 0,22%. En geopolítica clave, lo que ha pasado en la Casa Blanca, cena en la mesa Trump y Netanyahu, y todo en un escenario donde se urge a buscar ese alto el fuego en Gaza, mientras Israel ha vuelto a bombardear un campo de refugiados en Gaza. El presidente estadounidense ha trasladado a Netanyahu que tiene
programadas conversaciones con Irán en un controvertido esfuerzo, además, para reubicar a los palestinos fuera de Gaza. En la mesa, lo que sorprendía era Netanyahu señalando que con todos los esfuerzos que lleva a cabo Trump, lo que se merece es ganar el Nobel de la Paz, y ahí lanzaba su propuesta. Vamos a escuchar a Netanyahu y el agradecimiento de Trump. El presidente cuenta con un equipo extraordinario y creo que nuestros equipos juntos forman una combinación extraordinaria para hacer frente a los retos y aprovechar las oportunidades. Pero el presidente ya ha aprovechado grandes oportunidades. Ha forjado los acuerdos de Abraham. Mientras hablamos, se está forjando la paz en un país y en una región tras otra. Así que quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al Comité del Premio Nobel para nominarle para el Premio Nobel de la Paz, que es bien merecido y usted debería obtenerlo. Thank you very much. Coming from you in particular, this is very meaningful. Thank you very much, Bibi. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you. It's a great honor. Y mirando esos asuntos en geopolítica, el presidente de Irán ha afirmado que están dispuestos a retomar el diálogo con Estados Unidos. Lo ha dicho en una entrevista con Tucker Carlson. Pezeshkian asegura que se pueden resolver las diferencias de los dos países, aunque apunta que los ataques aéreos de Estados Unidos pueden ser un duro golpe para la confianza, después de que Trump haya dicho que confía en que no haya nuevos ataques. Aquí en casa es martes, es Consejo de Ministros. Atenderemos a política y lo que llega de Bruselas, después de que la Comisión Europea haya congelado 1.000 millones de euros a España por incumplir la reforma fiscal. Además, la OPA de BBVA sobre Sabadell, que sigue en curso. En la entidad vasca remitida al CNMV el folleto actualizado de la operación que recoge las condiciones impuestas por el Gobierno, y ahora el regulador espera poder aprobar el documento antes de finales de julio. Y en esta fecha del 8 de julio, preludio el 9 de julio, aunque ya se ha puesto en materia arancelaria el 1 de agosto, clave lo que publica Político a esta hora, señalando que en cuanto a la Unión Europea, Estados Unidos habría ofrecido un acuerdo comercial a la Unión que mantiene un arancel base del 10% sobre los productos de la Unión Europea, pero excluye sectores sensibles como aviación y bebidas espirituosas. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Coinbase es una plataforma de comercio de criptomonedas con sede en San Francisco, California. Gestiona activos digitales en 190 países en todo el mundo. La compañía fue fundada en 2012 por Brian Armstrong y Fred Ehrsam, y solo 2 años después la plataforma creció a 1 millón de usuarios. Uno de sus problemas más recurrentes es que los usuarios siempre se han quejado del departamento de atención al cliente debido a grandes demoras para resolver cualquier problema. El 19 de mayo la compañía hizo su toque de campana en el S&P 500. Se convirtió así en la primera empresa de este mundillo en entrar en el Standard & Poor's. Aunque el mes de mayo también fue un quebradero de cabeza para la compañía, ya que el 15 de mayo sufrió un ciberataque que hizo que miles de datos de sus usuarios saliesen a la luz. La empresa previó entonces que este ataque le costaría entre 150 y 400 millones de euros. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana. Damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Bárbara. Jornada con circulación complicada en la M30 en el este, en sentido norte, con tráfico lento en estos momentos ralentizado desde Méndez Álvaro hasta el Puente de Ventas e intenso al otro lado en el oeste, a lo largo de la ribera del Manzanares. A estas horas, además, van a encontrar circulación lenta en las entradas por varias autovías. En el norte, por la A1 y M11, en el este, la salida en sentido A2 y en el sur, las entradas más concurridas en estos momentos por la A42 y A5. Todos los accesos a la Almendra Central a pleno rendimiento a estas horas y en el interior, tráfico denso en todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V con retenciones en el túnel en sentido Ciudad de Barcelona, en la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal y al otro lado, en Menéndez Pelayo y Doctor Esquerdo en sentido norte. Ven a probar el nuevo restaurante y bar